3, 2. Hola a todos, buenos días. Yo soy Lucas Ribeiro de CDP América Latina. Estoy aquí junto conmigo con Daniel Artal de Viña Concha y Toro y Valentina Lira también de Viña Concha y Toro. Vamos a empezar este taller este webinar acerca de Science-Based Targets. Entonces, la idea es empezar a entender un poquito cómo una compañía puede prepararse para tener esta acción más ambiciosa de reducción de emisiones alineadas con la ciencia. La Science-Based Targets, la iniciativa, es una iniciativa conjunta de CDP, del Pacto Global de las Naciones Unidas, WRI y WWF. Aquí, junto con nosotros en la sesión, también vamos a tener la participación de Paola Delgado, que va a explicar un poquito de cómo son los métodos para fijar los objetivos basados en ciencia. Paola trabaja en WWF Capítulo México y está involucrando compañías, trabaja como gerente de compromiso con compañías en América Latina para metas basadas en ciencia. Después tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Ustedes a la mano derecha, creo que en su pantalla, hay la opción del chat, donde pueden escribir sus dudas. Les pido que pongan las dudas y mientras estamos presentando todo, vamos a buscar las principales dudas y vamos a contestar en los periodos de preguntas y respuestas. Tendremos un después de la presentación de Paola y después tendremos otro después de las presentaciones de Daniel, de Viña Concha y Toro, y de Francisco Suárez, de Scotiabank. ¿Ok? Cualquier duda que ustedes tengan, por favor nos escriba, que estamos pendientes en nuestro chat también. Presentando un poquito del equipo aquí que estamos en la sesión, representando los actores de la iniciativa de metas basadas en ciencia. Entonces, Andrés Flores, el director de Cambio Climático y Energía del WRI México. Michelle Benítez, coordinadora de aliados del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, también en México. Yo, Lucas Ribeiro, gerente de Relaciones con Empresas en CDP Latinoamérica. Y Paola Delgado, gerente de Compromiso, gerente de Relaciones con Empresas también en Science Based Targets, basada en WWF México también. Todos nosotros vamos a brindarles después nuestros contactos, entonces cualquier duda que ustedes tengan, cualquier información más profundizada o alguna cosa que no se quedó totalmente clara, les pedimos por favor que nos contacten, no hesiten en contactarnos. Y bueno, empecemos a hablar un poquito más acerca de otros pasos que vamos a tener después. Entonces, este es el primer webinar de una sesión de 3 webinars que vamos a hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo preparar a su compañía, cuáles son los retos que tenemos. Vamos a tener el ejemplo de Viña Concha y Toro aquí, su experiencia también. Vamos a escuchar un poquito del lado de los inversionistas, del mercado financiero. Entonces, Francisco va a estar hablando un poquito de cómo eso se refleja en la acción, cómo los inversores están impulsando el tema también. El segundo webinar va a ser acerca de medir e informar los datos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de contabilizar las emisiones en su cadena de valor? Entonces, involucrarse con la cadena de valor en términos de gas de efecto invernadero es un desafío actual y vamos a tener nuevamente Paola hablando acerca de cómo podemos trabajar eso y su relación con las Science-Based Targets. Vamos a discutir cómo podemos empezar a medir sus emisiones en cadena de valor, el alcance 3 del inventario de gas de efecto invernadero, y vamos a traer algunas empresas con experiencia en esta contabilidad del alcance 3. Entonces todavía estamos cerrando la agenda de este taller, pero la idea es buscar un poco también de experiencias corporativas para aterrizar el tema en nuestro día a día, en nuestra acción con las empresas. Y el último taller, que va a ser el viernes 11 de octubre, a las 10 de la mañana, el horario México, va a ser acerca de mitigación. ¿Cuáles son las estrategias de reducción de gas de efecto invernadero que son adaptadas a la ambición, o sea, al nivel de ambición de las Science-Based Targets? Entonces tendremos Michelle Benítez, de Pacto Mundial, hablando en este taller, y vamos a discutir el rol de la eficiencia energética y las energías renovables en la mitigación de gas de efecto invernadero.
Vamos a buscar también una empresa mexicana o entonces más empresas para discutir también estrategias fuertes y sólidas en términos de energía renovable y eficiencia energética, que son dos temas claves para que uno alcance todo que se comprometió a hacer con una meta basada en ciencia. Entonces, ustedes que están participando aquí son súper invitados a participar de los otros también y aceptamos también sugerencias o ideas nuevas para otros webinars también. Entonces, nuevamente, no duden de nos contactar cualquier duda que ustedes tengan, por favor. Presentando rápidamente ahora los exponentes que vamos a tener hoy. Entonces, comenzando por Paola. Paola trabaja por el Fondo Mundial para la Naturaleza, o entonces WWF por su sigla en inglés. Actualmente es la gerente de vinculación corporativa en la iniciativa Science Based Targets y su enfoque es el rol de desarrollar estrategias, guías, materiales, entrenamientos para facilitar a las empresas la adopción de estos objetivos basados en ciencia para la reducción de emisiones. Durante la primera fase de la iniciativa, ella contribuyó al desarrollo de la metodología enfoque sectorial de descarbonización y ha apoyado a un número importante de empresas en el desarrollo de sus metas. Paola tiene experiencia en el tema de cambio climático, de sostenibilidad, de consultoría y educación ambiental y es ingeniera ambiental con maestría en cambio climático por la Universidad Nacional Australiana y actualmente está en Ciudad de México. Después, Daniel Artal, que trabaja aquí en Viña Concha y Toro. Entonces, Daniel es un ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María de Chile. Se unió al Departamento de Sustentabilidad de Viña Concha y Toro en el año de 2013 y hoy actúa junto con Valentina, desempeñando el papel de ingeniero de sostenibilidad y cambio climático, liderando distintos proyectos de gestión de emisiones de gas de efecto invernadero, dentro de los cuales se encuentra el cálculo y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos basados en ciencia, los Science-Based Targets, fijados por la compañía, que es la primera compañía latinoamericana a tener una meta aprobada. Entonces, esta es la experiencia que Daniel va a traer para nosotros. Y Francisco Suárez se unió a Scotiabank en 2013. Él está basado en la Ciudad de México. Francisco es el líder analítico de las industrias de cemento y construcción y mercados inmobiliarios para Latinoamérica. Y también está a cargo de los esfuerzos analíticos en criterios de inversión ESG, ambientales, sociales y gobierno corporativo para Latinoamérica. Francisco tiene 22 años de experiencia en la industria financiera, 18 en el sell side para instituciones globales y locales y 4 en riesgo de crédito para una calificadora de riesgo de crediticio global. Ha dirigido equipos de análisis para una empresa local y el conocimiento sectorial de Francisco se complementa con su previa experiencia cubriendo a operadores aeroportuarios y aceras, mineras y conglomerados industriales, así como entidades financieras en Latinoamérica. Francisco estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y ha completado varios diplomas en finanzas corporativas, análisis de inversiones y de portafolios también. O sea, tenemos algunos exponentes acá muy experimentados y creo que va a ser una discusión muy rica para todos nosotros. Y para empezar con nuestra agenda, que está aquí, entonces yo voy a brindar el control y la presentación para Paola o Aline, que van a explicar un poquito más de la iniciativa de metas basadas en ciencia. Gracias. Sí, muchas gracias, Lucas. Estamos tratando de poner mi presentación. Hola a todos. Aparece como Aline Nolasco, pero estoy aquí junto a ella. Ella es del equipo de WRI, pero les está hablando Paola Delgado de WWF. En un momento más que ya podemos poner la presentación, voy a comenzar con una breve introducción de la iniciativa Science Based Targets y de los métodos para poder fijar este tipo de metas. Me parece que ya ven mi presentación.
Entonces, mi participación la he dividido en tres principales partes. La primera es por dónde empezar, que es una muy buena pregunta, ¿no? Ya están convencidísimos que quieren fijar una meta basada en ciencia en su empresa, pero por dónde empezar es una buena pregunta. También les voy a hablar un poquito de las metodologías y las herramientas que hemos desarrollado para fijar metas basadas en ciencia. Y también les voy a hablar un poquito de cómo pueden construir el caso para convencer a su gerencia sobre fijar metas basadas en ciencia. Entonces, sin más, voy a comenzar. Entonces, muchos nos han dicho que a veces nos quedamos un poquito en el tema de el por qué es importante, en dar el contexto. Yo en realidad traté de hacer estas diapositivas muy prácticas, así que no voy a ahondar mucho en el tema de qué es un objetivo basado en ciencia. Nada más quiero dar 4 puntos principales para los que este tema sea un tema nuevo, pero en general los objetivos basados en ciencia es una forma en que las empresas pueden alinear sus propias metas de reducción de emisiones de GI alineadas con el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París tiene 2 metas principales, es el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2 grados e inclusive limitarlo a 1.5 grados. Hasta el momento ya tenemos un incremento de la temperatura promedio aproximadamente de 1 grado y ya estamos viviendo las consecuencias. Entonces, también mucha gente pregunta, bueno, ¿dónde está la ciencia en los objetivos basados en ciencia? Bueno, la ciencia es la ciencia climática, es la que determina los potenciales escenarios de decarbonización a nivel global, o sea, cuánto podemos seguir emitiendo a la atmósfera en los próximos años. Y cuánto tenemos que reducir las emisiones anuales, pues para limitar el incremento de la temperatura a cualquiera de estas 2 metas que ya les mencioné del Acuerdo de París. Y la última actualización de la ciencia, pues es el reporte del IPCC o del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de 1.5 grados y del cual les voy a hablar un poquito más adelante, pero es esa la ciencia que soporta este tipo de objetivos. Entonces, este tipo de objetivos es muy importante porque nos puede ayudar a que las empresas pongan su granito de arena y ayuden a cerrar la brecha de emisiones que existe entre las contribuciones nacionales determinadas, o NDCs en inglés, y hacia dónde tenemos que ir. En realidad hay una brecha, no estamos en la trayectoria todavía, entonces tenemos que empezar realmente a reducir las emisiones de manera absoluta anualmente y las empresas tienen un papel muy importante. Así como han tenido un papel muy importante en la generación del problema, también tienen un papel muy importante en la generación de las soluciones. Y por último, cabe mencionar que los objetivos basados en ciencia traen muchos beneficios, como por ejemplo la reducción de riesgos regulatorios, el impulso de la innovación, fortalecimiento de la confianza de los inversionistas, etcétera. Y pues en realidad todo esto tiene que ver con el hecho de que son metas que están basadas en un fundamento científico y que no son metas incrementales, que realmente son metas ambiciosas, pues que justamente están generando este tipo de cambios al interior de las empresas, inclusive la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes, con sus proveedores, etcétera. Entonces, los invito a visitar la página de internet de la iniciativa. Ahí tenemos casos de estudio donde hablamos más de estos beneficios y tenemos también más información sobre lo que son los Science-Based Targets o objetivos basados en ciencia. Pero digamos que ustedes ya tienen en su empresa bien internalizado el concepto de Science-Based Targets si quieren empezar a modelar una meta basada en ciencia. ¿Por dónde empezar?
Bueno, pues como les decía, creo que un buen punto es la página web de la iniciativa, que es sciencebasedtargets.org. Ahí tenemos todos los materiales, todos los materiales son gratuitos y están en inglés. Estamos intentando traducir algunos materiales a diferentes idiomas, incluyendo español y portugués. Pero creo que para darles un enfoque muy práctico, una forma de empezar y una recomendación es irse directo a la guía Step by Step. Y ahí lo pueden ver en su pantalla, ¿no? Ustedes se van a la página de la iniciativa, tenemos varias pestañas, una se llama Set a Target, y bajo esa pestaña o esa opción está la guía Step by Step. Esta va a ser una guía súper importante para entender paso a paso cómo estructurar su meta y cómo ser parte de la iniciativa. Ya. Entonces, en esa parte de Step by Step, lo que nosotros hemos incluido es los pasos para el llamado a la acción. Así se llama nuestra campaña que lanzamos en el 2015, cuando también lanzamos la iniciativa, y en el que realmente estamos haciendo un llamado a las empresas a que se comprometan a fijar este tipo de metas como un primer paso. Y luego también, pues obviamente, desarrollen sus metas en línea con los criterios de la iniciativa, y una vez que hayan desarrollado sus metas, pues estas pueden ser evaluadas por la iniciativa y aprobadas. Entonces, no me voy a meter mucho a este tema de los diferentes pasos, pero nada más mencionar que una vez que una empresa firma su carta de compromiso con la iniciativa, pues tiene 2 años para preparar su meta y someterla a validación. Y tenemos todos los materiales, los recursos, las herramientas para que ustedes puedan hacer esto. También nos pueden contactar si tuvieran dudas en ese periodo, pero la idea es que lleguen a completar o a desarrollar su meta basada en ciencia. Entonces, el último paso, una vez que las empresas ya son aprobadas, es el de anunciar la meta. Y ustedes inclusive pueden también ver la página de internet, y ahí se van a dar cuenta que tenemos la lista de compañías que se han unido a la iniciativa. Algunas están en el proceso de desarrollo de sus metas, otras ya tienen metas aprobadas, y en general lo que hacemos en la iniciativa es, una vez que se aprueban las metas de alguna compañía, hacemos algunas comunicaciones a través de redes sociales. Además también de otros partners, por ejemplo, Women Business también tiene una lista en su página de internet de las empresas que se han unido a esta iniciativa, ya que Science Based Targets es uno de los compromisos de la plataforma de Women Business. Entonces, yéndonos otra vez a lo práctico, en esa guía Step by Step, el paso 1 es el compromiso. Pero creo que es importante también irse directamente al paso 2, en donde es desarrollo de las metas, porque ahí es donde hay muchas preguntas. Y mi recomendación sería darle clic ahí donde dice SBTI Criteria 4.0, ya que los criterios de la iniciativa van a ser como su guía principal para estructurar su meta y objetivo. Perdón, estoy utilizando ambas palabras, pero bueno, me refiero a lo mismo, meta-objetivo. Y sí, es realmente como la guía que les va a ayudar a estructurar su meta, además que es una guía muy importante para entender qué información les hace falta recolectar. Generalmente las empresas han hecho un esfuerzo de recolectar o estimar sus emisiones de efecto invernadero, pero en ocasiones les hace falta todavía recorrer un camino para poder tener un inventario de emisiones completo. Y haciendo también, sí, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, esta parte de los criterios es una guía muy importante, y ahí quisiera recalcar, si pueden ver la tabla de contenidos, en el punto número 3 dice Ambition. En realidad, el nivel de ambición de la meta es solo uno de los criterios que revisa la iniciativa, y este se relaciona a las metas globales de temperatura. Por ejemplo, 2 grados y 1.5 grados, ¿no? Entonces, tú puedes alinear
las metas de tu empresa con un cierto nivel de ambición, con 1.5 grados, con 2 grados y well below 2 degrees, que es muy por debajo de los 2 grados, ¿no? Entonces, como se pueden ver, ustedes dar cuenta, en realidad el nivel de ambición es algo muy importante, está dentro de nuestros criterios de la iniciativa, pero es solo uno de otros tantos. Y todos estos criterios son importantes porque lo que van a hacer es ayudar a que su meta sea robusta, sea transparente y sea creíble. Entonces, nada más un poquito ahondando en el tema de ambición, un cambio muy importante que hubo en la iniciativa es que a partir de octubre de este año, la iniciativa va a empezar a publicar el nivel de ambición de las metas que ya han sido aprobadas. Entonces, ustedes van a poder ver la compañía, la meta aprobada, y si esta está, la meta aprobada para alcance 1 y 2 únicamente, son las que estamos clasificando al momento, y van a poder darse cuenta si está alineada con 2 grados, con muy por debajo de los 2 grados o con 1.5. Esto como un ejercicio de transparencia. También otro cambio muy importante de la iniciativa es que a partir de octubre el nivel de ambición mínimo para ser aprobados por la iniciativa es well below 2 degrees o muy por debajo de los 2 grados, que es un poco confuso, pero si les interesa saber más qué significa esta meta, pues tenemos también un paper que pueden leer en la página de internet sobre qué significa well below 2 degrees. De manera medio práctica y medio burda, es aproximadamente un calentamiento de 1.75 grados, más o menos, ¿no? Pero en realidad no hay una definición exacta de que es muy por debajo de los 2 grados, eso no viene incluido en el Acuerdo de París. Entonces, continuando un poquito más y haciendo una pausa en el tema de las emisiones, me gustaría decir que nuestros criterios están basados en los protocolos de GI, de WRI, del World Resources Institute, y también del World Business Council for Sustainable Development. Entonces, nosotros nos basamos en estos protocolos para, por ejemplo, entender cómo están distribuidas sus emisiones a lo largo de su cadena de valor de las empresas. Entonces, y también entender cómo está constituido su inventario de emisiones. Y para los que también son muy nuevos en este tema de contabilidad de emisiones, pues un pequeño recordatorio que las emisiones se dividen en 3 alcances según este protocolo. Alcance 1, que son las emisiones directas de las compañías, como por ejemplo su flota vehicular, las emisiones que generan sus procesos, inclusive la quema de combustibles in situ para generación de energía, etcétera, de todos esos alcance 1. Alcance 2 sería la energía eléctrica o calor o vapor que consumes directamente de un proveedor. Y la parte de alcance 3, pues hay 15 categorías del protocolo, ¿no? Entonces, esas 15 categorías no son aplicables a todas las empresas o a todos los sectores, pero justamente hay que hacer el ejercicio de revisar qué es lo que sí le aplica a su empresa, ya que, como lo vamos a ver más adelante, alcance 3 sí es también parte importante de Science Based Targets. Uy, se cambió la diapositiva. Entonces, y nada más por último, para terminar esta diapositiva, también el protocolo de GI indica que hay que reportar cuando sea el caso los 6 gases de efecto invernadero que pueden ver ustedes arriba, ¿no? No solamente CO2, también metano, dióxido de nitrógeno, hidrofluorocarbonos, etcétera. Bueno, entonces, continuando un poquito con este tema de los criterios, me gustaría también rápidamente tocar el tema de cobertura, o que aquí en la guía se llama boundary, ¿no? Entonces, la idea es que también este tipo de objetivos basados en ciencia cubra la mayoría de sus emisiones como empresa, ¿no? Según el enfoque de consolidación de su inventario. Y nada más pueden excluir hasta 5% de sus emisiones alcance 1 y 2 de su inventario y de su meta.
y sus metas no solamente deben cubrir CO2, sino todos los GI relevantes según el protocolo de GI que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, como se dan cuenta, estos criterios pues van sumando a que la meta se vuelva muy robusta, ¿no? Por último, en cuanto a los criterios, el periodo se refiere al número de años que cubre su meta, o aquí en la guía está como time frame, y lo que pedimos es que a partir del momento en que ustedes someten su meta a revisión por la iniciativa, el año objetivo sea 5 a 15 años al futuro. No más que eso, porque queremos realmente que la meta pues impulse los cambios de manera inmediata que tengan que tomarse y al corto y mediano plazo, pero además sí también se permite que las empresas fijen metas a largo plazo, solamente que no pueden someter una meta de largo plazo sin una de corto o mediano plazo. Ese es básicamente aquí el punto, y también que pues sí medimos la ambición del número de años o el periodo de su meta, pero también medimos la ambición futura. Si ustedes ya han logrado el 99.9% de su meta y solo les queda un 0.1% por cumplir en 20 años, en 15 años, pues en realidad no se consideraría pues realmente ambiciosa, ¿no? Entonces evaluamos las dos cosas. Y por último, las emisiones de alcance 3, pues si sus emisiones de alcance 3 son mayores al 40% de sus emisiones 1, 2 y 3, entonces deben fijar una meta. Y esta meta debe cubrir 2/3 de sus emisiones de alcance 3. No voy a entrar mucho a este tema de alcance 3 porque en el próximo webinar lo vamos a tocar más, pero creo que es importante decir que no solamente es alcance 1 y 2, para la mayoría de las empresas el tema de alcance 3 es relevante y es donde existe un potencial de reducción importante, ¿no? Entonces, saltándome un poquito ya al tema de las metodologías, pues las metodologías en realidad son las que te van a determinar el nivel de ambición de la meta, ¿no? Entonces, solo el nivel de ambición. Ahí ustedes tienen que asegurarse que cuando utilicen las metodologías y las herramientas, pues utilicen, por ejemplo, la mayoría de sus emisiones según los criterios, etcétera, pero lo que les va a decir la metodología es simplemente el nivel de ambición y ustedes pueden alinearlo con una meta de temperatura. Les decía que el reporte del IPCC es como la última actualización de la ciencia, entonces fue una revisión exhaustiva de muchos escenarios de decarbonización, solo para que no se queden con la idea que solo hay una trayectoria, ¿no? En realidad hay muchas trayectorias, pero es la interpretación de esa ciencia y lo que también la iniciativa ha hecho, ¿no? Entonces, me voy a saltar un poquito la anterior, que nada más recuerden que uno de los principales hallazgos del reporte del IPCC es que pues 0.5 grados de diferencia sí importan, tanto en impactos a los ecosistemas como impactos a los sistemas humanos. Pero bueno, ese lo dejamos para otro webinar. Entonces, me regreso entonces al tema de las metodologías. En realidad el tema de las metodologías no es nada de otro mundo, simplemente es utilizar esos escenarios de decarbonización, esos modelos de decarbonización, que es la primera parte. Y después también cómo distribuir el presupuesto de carbono según el escenario que hayas elegido entre las empresas. Hay varias expresiones matemáticas, como la de contracción o convergencia. Entonces, eso es lo que va a hacer que el método te indique cuánto le toca a tu empresa, cuánto es lo que tú como empresa tienes que reducir según el escenario de decarbonización que hayas elegido, por ejemplo, para 1.5 grados o para 2 grados, ¿no? Y la última parte tiene que ver con el perfil de la empresa, que es qué tanto va a crecer, en qué sectores está, cuáles son sus emisiones, etcétera. Son las partes del modelado de metas. Entonces, la parte de metas, me voy a saltar también, esta es muy técnica, pero pues estas son las expresiones matemáticas, ¿no? Puede ser contracción, en el que todas las empresas reducen a la misma tasa, o puede ser convergencia, en el que las empresas en un sector reducen según su intensidad inicial y según la tasa de carbonización del sector. Entonces,
Si quieren conocer más de este tema, tenemos también información en la página de internet, pero de manera muy práctica, lo que yo quiero decirles es que estas partes de los escenarios y las expresiones matemáticas o los métodos ya está integrada a nuestra herramienta Science Based Targets y ustedes pueden simplemente bajarla de nuestra página. Es un Excel, es sin costo y ahí van a ver dos pestañas principales. La que dice SBT Tool, esa es para modelar metas de alcance 1 y 2 y la de Scope 3 que pues es para modelar metas de alcance 3. ¿Sí? Entonces es totalmente gratuita. Y para concluir la parte de métodos, pues simplemente decir que ustedes van a tener que elegir entre alinear su meta con alguno de los dos escenarios que son permitidos por la iniciativa, muy por debajo de los 2 grados o 1.5 grados. Y también hay diferentes métodos que pueden elegir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de muy por debajo, en el nivel de emisión de muy por debajo de los 2 grados, tenemos contracción absoluta o el sectorial. El único problema para 1.5 grados es que solo tenemos por ahora el de contracción. Estamos tratando de desarrollar también la parte sectorial para 1.5 grados. Y más o menos así se ve la herramienta. Hay una parte de input que va a ser súper sencilla con unos 8 cosas que llenar sobre sus emisiones. Si están utilizando la parte sectorial, les va a pedir datos de actividad y les va a pedir seleccionar un sector. Y la parte de output es pues las emisiones que van a tener que reducir o el porcentaje de reducción según el escenario que hayan elegido, ¿no? Si es 1.5 o muy por debajo de los 2 grados. Al final se hace un lenguaje de la meta. Tenemos muchos en la página de internet y los invito a revisar el lenguaje de las metas de otras empresas. Y por último, quisiera concluir un poquito apurándome porque creo que me tardé mucho, es el que todo esto está ligado. A veces pareciera ser que es una iniciativa nueva y ya me van a pedir otra cosa y luego tengo que también hacer el reporte de CDP y etcétera, etcétera, pero todo está conectado. Entonces, nuestra invitación es que ustedes como gerentes de sustentabilidad, traten de conectar los puntos, ¿no? En realidad, sus metas de energía renovable están totalmente ligadas a un Science Based Target, por ejemplo. También toda la parte de reporte que tienen que hacer al TCFD, al GRI, a CDP, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, todo está ligado. Entonces, la idea es pues que justamente hagan su caso, que realmente es hacia allá donde tenemos que ir. Science Based Targets debería convertirse en la nueva norma para fijar metas, ¿no? Entonces, nada más termino con que al momento ya tenemos 630 empresas, alrededor de la mitad ya tiene metas aprobadas. Hasta ahí quedó, muchas gracias. Gracias, Paula. Creo que ahora vamos para la parte de preguntas y respuestas. Entonces, si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, vamos a chequear ahora en el panel de preguntas. Déjame pasar aquí. Sí, así es, Lucas. Tenemos una pregunta de Alejandro Chabelas que nos dice, respecto a lo regulatorio en México, ¿hay algún enlace o reconocimiento validado con alguna organización gubernamental oficial que dé validación o reconozca el trabajo en SBT? Sí, puedo contestar esa pregunta. En realidad, esta es una iniciativa voluntaria a nivel global. Tenemos en realidad compañías de todos los países, también latinoamericanas. Tenemos 13, 12 de ellas están comprometidas, una ya aprobada, que es Viña Concha y Toro y que hoy nos acompaña, pero en realidad no hay como tal un reconocimiento del gobierno. Es en realidad una iniciativa de 4 organizaciones que somos ONGs, pero sin embargo yo diría, trabajo para la iniciativa, creo que soy un poco biased, pero yo diría que sí es una de las iniciativas que está en la vanguardia y que muchos, y también como nos contará Francisco más adelante, pues está siendo utilizada
por muchas otras iniciativas, ¿no? Inclusive de inversionistas. Entonces, tiene relevancia, no está validada a nivel gubernamental, pero pues sí tendrían las empresas aprobadas, pues la aprobación de estas 4 grandes organizaciones que conformamos la iniciativa. Muy bien, Pau, por esta respuesta. Nos pregunta John Arango, ¿la herramienta se puede usar fuera de México? Y de ser así, ¿se tendría el apoyo de WWF? La herramienta es una herramienta que utiliza escenarios de decarbonización global, o sea que puede ser utilizada por cualquier empresa en cualquier parte del mundo. No utilizamos modelos regionales. Entonces sí, la pueden utilizar perfectamente compañías en México, en Latinoamérica, y el apoyo que nosotros estamos ofreciendo como equipo o Hub México, o Hub Latinoamérica, es justamente que se acerquen a nosotros si ya revisaron toda la información, les quedan dudas, quisieran fijar una meta basada en ciencia, pero necesitan resolver un par de dudas, con gusto nos pueden contactar a todo el equipo, como les comentaba Lucas al principio, pues son WRI México, CDP Latinoamérica, Pacto Global México y WWF México. Muchas gracias, muy valiosa tu explicación. Nos dice Diego Lizana que está viendo la herramienta Excel y el sector minero productor de cobre pregunta si podría usar la herramienta porque la está checando y justo no le aparece. Es una excelente pregunta. Como les mencionaba, hay 2 formas de fijar metas basadas en ciencia. Una es la sectorial y otra es como la más genérica, que se le llama Absolute Contraction. Si su sector no está cubierto por la herramienta sectorial, pueden utilizar alternativamente la metodología genérica o Absolute Contraction. Lo que nos enfocamos al inicio del desarrollo de esa herramienta sectorial es en los principales sectores de materiales, de energía, de transporte y de edificios. Entonces, no cubrimos todos los sectores, cubrimos, creemos, los más importantes y los más intensivos, pero definitivamente el tema de la minería también es algo, es un sector muy importante. Y aquí lo que aplicaría es que si algún sector quisiese desarrollar una metodología o una trayectoria sectorial, lo podemos hacer en conjunto si la iniciativa tiene que evaluar el proyecto o inclusive alguien externo lo puede hacer y si quiere nada más pasar por un proceso de revisión para validación de la iniciativa. Entonces, para eso tenemos una guía, se llama Sectoral Framework, y si alguien está interesado en promover el desarrollo de un sector, pues con gusto se las compartimos. Muchas gracias. Nos dice Gerardo David Piñero que le parece muy bien la introducción que se ha dado en este webinar y dice, ¿se conoce cuál es la inversión mínima que una organización debe hacer para implementar SBT? Y dice, entiende que dependerá de cada organización, pero ¿cuál es el promedio? Sí, yo no tengo esa información, la verdad es que no hemos, como en realidad tenemos empresas de todos los sectores, de verdad, es muy difícil como hacer ese promedio, ¿no? Porque también depende mucho de dónde estén tus emisiones principales. Lo que sí podría decirte es que muchas de las empresas que se han unido a la iniciativa tienen un consumo importante de energía eléctrica y el tema de energía renovable ha sido como su principal palanca para reducir sus emisiones a alcance 2 y entonces la mayoría de las empresas en Science Based Targets han estado invirtiendo en el tema de energía renovable, pero como están muy distribuidas en todos los países, pues ahí los costos sí son muy distintos, ¿no? Entonces no tenemos esa información, pero definitivamente lo que sí tenemos información es que en realidad esas inversiones también han traído muchos beneficios para las empresas que han fijado metas basadas en ciencia y tenemos un par de estudios por si quieren ahí visitar la página y en donde las empresas nos hablan un poquito más de ese retorno de la inversión. Ok. Nos dice Cristina de La Paz, en cuanto a las actividades que pueden realizar las empresas, aparte de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero,
¿también se pueden enfocar en conservación de áreas o restauración para secuestrar carbono? Es una excelente pregunta también, muy buenas preguntas, gracias a todos. Creo que es importante mencionar que la iniciativa como está desarrollada al momento se basa únicamente en reducción de emisiones. Sin embargo, la parte de Net Zero, o como ustedes podrán darse cuenta, ya hay muchas empresas que también se han comprometido a alcanzar emisiones neta cero al 2050, en línea con el escenario de 1.5 grados, pues ya ese tipo de metas va a tener que considerar dos elementos, ¿no? La parte de reducción de emisiones basadas en ciencia, pero también la parte de remoción de carbono de la atmósfera, porque para llegar a un balance entre emisiones y remociones, o sea, ese net zero, pues también será importante la participación de las empresas en este otro tipo de soluciones, como por ejemplo las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, sí es importante dentro de estos escenarios de decarbonización. Solo quisiera hacer la separación entre que las metas basadas en ciencia están enfocadas actualmente únicamente en reducciones. Muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas todavía, pero Sí. tenemos que continuar con como veníamos con la presentación. Sin embargo, les Sí. queremos aclarar que las preguntas que se están quedando en el tablero las vamos a responder de forma privada, y además al final les recordamos que tras la emisión les haremos llegar las presentaciones de este webinar y el video, así como su constancia digital, y quien tenga o quiera aclarar dudas o empezar algún proceso con cualquiera de las organizaciones lo podrá hacer a través de los mails y los datos de contacto que les vamos a ofrecer. Continuamos. Perfectamente. Muchas gracias a todos por las dudas. Gracias, Paola, principalmente, por toda la aclaración también. Ahora, Sí, aquí de nada. para Santiago de Chile, vamos a pasar la palabra para Piña Concha y Toro. Entonces, Daniel Artal, que está aquí, Valentina Lira también está con nosotros. Ellos van a explicar un poquito de su acción, siendo la primera empresa en América Latina que ha aprobado una meta basada en ciencia. Entonces, con la palabra, Daniel y Valentina. Muchas gracias, Lucas. Bueno, voy a partir comentándoles brevemente sobre nuestra compañía, para que se puedan hacer una idea del alcance de nuestras operaciones, el alcance y complejidad de nuestras operaciones, y también, por supuesto, de nuestra huella. Viña Concha y Toro es una empresa vitivinícola, la viña más grande de Latinoamérica y una de las viñas más grandes a nivel global. Somos la cuarta viña más grande del mundo en términos de ventas y la segunda más grande en términos de hectáreas plantadas. Tenemos operaciones productivas en 3 países, principalmente en Chile, donde se concentra el 88% de nuestras operaciones, pero también en Argentina, a través de una viña subsidiaria que se llama Trivento, y en Estados Unidos a través de las viñas Fetzer y Frontera. Pero además tenemos 14 oficinas comerciales y de distribución repartidas alrededor del mundo en nuestros principales mercados, incluido México, como pueden ver acá, que es un mercado muy importante para la compañía. Y aquí se puede ver a grandes rasgos la complejidad de nuestra operación, tanto de producción y comercialización de nuestros productos. En términos, ya entrando más en detalle en términos de gestión de emisiones, todas nuestras iniciativas de huella de carbono y reducción de emisiones se enmarcan dentro de una estrategia de sustentabilidad que tiene la compañía desde el año 2012, en donde nos propusimos como objetivo final retribuir en cada botella lo que la tierra nos ha dado. Esta estrategia de sustentabilidad se enmarca en 6 pilares. Uno de ellos, y de que vamos a entrar un poquito más en detalle, hoy es el pilar medio ambiente, donde además tenemos iniciativas de trabajo en agua, en residuos, en bosques y en energía. Bueno, ahora entrando más en detalle sobre nuestra historia de gestión de emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros medimos la huella de carbono y verificamos externamente los resultados desde el año 2007.
Aquí ustedes pueden ver la evolución de nuestras emisiones absolutas desde el año 2011 al 2018. Y no aparece acá, pero desde el año 2007 al 2010, imagínense una evolución más bien incremental año a año, porque fue un periodo de aprendizaje para la compañía en donde fuimos año a año incluyendo gradualmente todas las fuentes de emisión que eran relevantes para nuestras operaciones. Nos costó un par de años llegar a una huella de carbono bien consolidada, y fue ya el año 2011 cuando logramos esto, logramos incluir todas las fuentes de emisión que eran relevantes para nuestra compañía, y ya hecho esto, alcanzado esto, lo establecimos como nuestro año base. Luego de establecido este año base, nos pusimos a trabajar fuertemente en reducciones, en gestión, en qué hacer con esta cantidad de emisiones, y nos propusimos nuestra primera meta para Scope 1 y 2, que fue reducir un 15% nuestras emisiones por litro producido. Trabajamos principalmente durante este periodo en eficiencia energética en nuestras operaciones, en tratar de reducir lo más posible nuestros consumos de combustible y electricidad. Nos fue bastante bien, y en el periodo alcanzamos una reducción de 19%, superando la meta que nos habíamos establecido. Luego, ya cumplido este periodo, nos establecimos una nueva meta para el periodo 2014-2020, y que fue reducir en un 30% nuestras emisiones, también para alcance 1 y 2, y también en términos de intensidad por litro producido. Este periodo aún no termina, pero en el periodo 2014-2018 hemos alcanzado un 15% de reducción, y es un gran desafío porque nos quedan solo 2 años para completar el otro 15% restante. ¿En qué hemos trabajado principalmente durante este periodo para alcanzar esta meta? En la implementación de energías renovables en nuestros procesos productivos. Como pueden ver acá, el alcance 2 bajó, por ejemplo, del 2017 al 2018, que fue en este periodo donde empezamos la implementación más fuerte de energías renovables, a la mitad. E incluso tenemos la meta de llegar al 2020 también a un 100% de electricidad renovable, lo que va a hacer reducir esto prácticamente a cero. Y en alcance 3, lo que hemos trabajado durante todos estos años es en una meta que está específicamente relacionada con nuestras emisiones de alcance 3 del embalaje, que, para que se hagan una idea, representa hoy casi el 50% de nuestras emisiones totales de alcance 3, pero en el año 2011 representaba aproximadamente el 70% de nuestras emisiones de alcance 3. Nos propusimos por lo mismo trabajar y enfocarnos en esta fuente de emisión, en las emisiones del embalaje, porque era nuestra fuente de emisión principal. Nos propusimos reducir en un 15% las emisiones, también en términos de intensidad por botella, y nos ha ido bastante bien porque en el periodo 2011-2018 alcanzamos una reducción de 22%, superando lo que nos propusimos al 2020. Para esto hemos trabajado con nuestros principales proveedores de embalaje, en donde el año 2012 nos comprometimos con el grupo de proveedores principales, aproximadamente 16 proveedores, en generar esta reducción y lograr un 15% de reducción. En el fondo lo hicimos parte de nuestra meta, y ellos también se comprometieron a reducir sus emisiones en la misma cantidad en el mismo periodo. Bueno, ¿y cómo llegamos finalmente a los Science-Based Targets? Luego de esta historia de cálculo y gestión de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, llegó un momento en que nos preguntamos, bueno, hemos logrado importantes reducciones, pero ¿qué también lo hemos hecho? Y también nos empezamos a preguntar si era suficiente lo que habíamos hecho. Yo creo que siempre que nos propusimos una meta de reducción, quedamos con la duda de qué tan ambiciosa era, si era muy ambiciosa o muy poco ambiciosa. Es una incerteza que uno tiene al momento de fijarse metas de reducción de emisiones. Es cierto, lo combinamos, por ejemplo, con lo que se está mostrando en la presentación, con que nuestras emisiones en términos absolutos no nos mostraban una baja significativa o una tendencia a la baja significativa. Por ejemplo, si bien entre los años 2014 y 2018 la tendencia se asemeja más en términos absolutos a nuestro volumen de venta, pero sí en términos unitarios estábamos bajando.
Entonces, como les comentaba, comenzamos a hacernos preguntas como las que tenemos en pantalla. ¿Qué tan ambiciosos estábamos siendo en términos de reducción? Si eran suficientes estos compromisos que teníamos como compañía. Y en este proceso que partió como el año 2017 para nosotros, hacer nuestros cuestionamientos, también empezaron a aflorar cada vez más los estudios de la ciencia. Y, por ejemplo, si comparamos nuestra tendencia de reducción de emisiones absolutas con la ambición que nos está diciendo la ciencia que tenemos que tener, claramente no era suficiente. Si esto lo combinamos con que nuestras operaciones están en países que son altamente vulnerables al cambio climático, como les comenté antes, el 88% de nuestras operaciones, por ejemplo, están en Chile, que cumple 7 de las 9 características denunciadas por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre vulnerabilidad ante el cambio climático. Me fui hacia atrás. O además, que estamos en un país con un alto nivel de estrés hídrico, según el último informe del World Resource Institute, Chile es el 18º país con el más alto estrés hídrico en el mundo. Si no me equivoco, México está en el lugar número 23, y también el resto de nuestras operaciones en Argentina y California, en Estados Unidos, también están en zonas de alto estrés hídrico. Tenemos la convicción de que lo que nos dice la ciencia y lo que estamos viviendo nos tiene que motivar y nos da un poco la obligación de trabajar con más fuerza en este tema, y empezamos a buscar alternativas de cómo fijarnos metas más ambiciosas. Y ahí fue como llegamos a Science-Based Targets. Aquí tengo que nombrar a CDP porque la primera vez que escuchamos de la iniciativa fue en el formulario de cambio climático de CDP. Creo que el año 2017 lo incluyeron. Y cuando buscamos qué era esto que aparecía en el cuestionario, nos dimos cuenta de que era lo que estábamos buscando. Era la herramienta que nos iba a permitir fijarnos metas de reducción y que nos íbamos a tener la cierta tranquilidad, claro, y sustento de que esta meta estaba bien establecida y obviamente, como lo dice la definición de Science-Based, que iba a estar alineada con la ciencia climática. Los beneficios, que un poco lo habló Paola antes, pero también los vimos nosotros al momento de comprometernos con la iniciativa. Obviamente vamos a ver un incremento en la innovación dentro de la compañía porque necesitamos esta innovación para buscar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas tecnologías que nos permitan reducir nuestras emisiones. También una reducción de la incertidumbre regulatoria, aumento de la credibilidad por parte de inversores, rentabilidad y competitividad, entre otros. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo fue este proceso de establecer nuestras metas? Bueno, en primer lugar, el primer paso es medir nuestras emisiones. Y ahí nosotros entramos con un poco de ventaja porque, como les comenté, llevábamos mucho tiempo midiendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y una medición bastante completa. Aún así, aunque una medición bastante completa, tuvimos que incluir algunas fuentes adicionales que pedía la metodología, pero en el fondo fue un trabajo que no nos tomó mucho tiempo. Luego lo que hicimos fue establecer cómo iba a ser nuestra tendencia de emisiones bajo un escenario business as usual. En el fondo, para tener una idea de cuál iba a ser la tendencia de nuestras emisiones si es que no hiciéramos o no implementáramos ninguna iniciativa de reducción. Luego, hecho eso, establecimos o empezamos a calcular nuestras metas de reducción. Para eso ocupamos las herramientas que tiene a disposición la plataforma, un enfoque sectorial, en nuestro caso, para un escenario bajo los 2 grados Celsius. Ahí pueden ver la diferencia entre cuál era nuestro escenario, o sería nuestro escenario de emisiones versus la meta, o el cálculo de la meta que establecimos para el escenario bajo 2 grados. Y son diferencias bien importantes, lo que nos muestra el nivel de ambición que hay que tener para comprometerse. Y finalmente, el último paso fue que calculamos
cuáles serían nuestras reducciones esperadas en base a los proyectos que están actualmente en implementación dentro de la compañía para reducir emisiones, o proyectos que teníamos planificados para los próximos años y que también sabíamos que nos iban a permitir reducir emisiones. Como pueden ver, para Scope 1 y 2, porque estamos trabajando fuertemente en la implementación de energías renovables, y también tenemos planes de a corto plazo cambiar fuertemente el uso de gases refrigerantes, que es una de nuestras principales fuentes de emisión, y también trabajar fuerte en electromovilidad. Es que se ve que nuestra tendencia de reducciones está por debajo de la meta, al menos hasta el año 2035, 2036. ¿Eso qué significa? Que tenemos cierta holgura, pero obviamente tenemos que seguir revisando esto año a año y lograr que esta parte de la línea que luego se cruza con el target siga disminuyendo. Pero teníamos un problema en Scope 3. ¿Por qué? Porque no había ningún momento en que nuestra reducción esperada estuviera por debajo del target que necesitábamos establecer. Entonces ahí tuvimos que sentarnos a trabajar y obviamente a innovar y buscar nuevas alternativas que nos permitieran dejar esta línea al menos por algún tiempo por debajo, para asegurarnos que vamos a cumplir con lo que pretendíamos comprometernos, y logramos estar seguros de que podíamos asegurar de que íbamos a estar por debajo de la línea de la meta durante algunos años. Pero como pueden ver ahí, ya por el año 2025, nuestra meta de reducción se cruza con el target, por lo que tenemos que, de forma muy intensiva, trabajar en nuevas alternativas para la reducción de nuestras emisiones de Scope 3 lo antes posible. Bueno, dicho esto, nos comprometimos con la iniciativa, pasamos por el proceso de validación y finalmente publicamos nuestra meta, que es la que aparece a continuación, que es que nos comprometimos a reducir nuestras emisiones absolutas de Scope 1 y 2 en 40% y las emisiones de alcance 3 en 17% al año 2030, con el año 2017 como base. Luego de aprobar nuestras metas, ¿qué pasó? O entre medio estábamos calculando nuestras metas, que apareció el informe del IPCC sobre los 1,5 grados, y nosotros estábamos calculando para bajo 2 grados. Pero como tenemos una firme convicción de que la ciencia nos está dando todos los datos posibles de que esto hay que hacerlo, fue que, publicado este informe, decidimos tomarlo y actualizar también nuestras metas. Nuestras metas para 1,5 están en proceso de aprobación, entonces no les quiero mostrar tanto detalle, pero para que tengan como ejemplo de cómo cambia el nivel de ambición desde los 2 a los 1,5, pueden ver en estos gráficos que si es que para Scope 1 y 2 teníamos, con los proyectos que tenemos considerados de reducciones, una cierta holgura hasta el año 2035, bajo un escenario de 1,5, esta holgura se adelanta en casi 10 años y podemos ver que las líneas chocan por ahí por el año 2026. Entonces, sí, el cambio de escenario nos da una ambición mucho más grande, pero tenemos la convicción de que tenemos que trabajar bajo esta ambición, 1,5 grados. Fue por lo mismo que la compañía, por un lado, firmó el pledge de Business Ambition para los 1,5 grados, porque como dice ahí, cada medio grado importa. Fuimos también la primera empresa no fuimos la primera en Latinoamérica, pero fuimos la primera viña en el mundo en firmar este compromiso, y nuestras nuevas metas de Science Base debería ser, como les dije, está en proceso de aprobación, pero en comprometernos en reducir nuestras emisiones absolutas de Scope 1, 2 y 3 en 55% al año 2030, y además alcanzar el Net Zero al año 2050. Muy brevemente, ¿qué es lo que esperamos hacer para alcanzar estas metas en los próximos años? Bueno, tenemos primero una meta de alcanzar el 100% de abastecimiento eléctrico renovable.
trabajar muy fuertemente en la electromovilidad para reducir nuestro consumo de combustible y trabajar también fuerte en reducir drásticamente nuestras emisiones fugitivas que tienen relación con los gases refrigerantes, que en nuestra industria se ocupan de forma intensiva. ¿Cuál es nuestro mayor desafío? Las emisiones por uso del suelo. Nosotros, como industria que tenemos relación con la agricultura, tenemos que usar el suelo y esto genera emisiones, y ahí está, creemos nosotros, nuestro principal desafío de buscar alternativas para disminuir esas emisiones. Y en alcance 3, nuestros próximos pasos están relacionados principalmente con seguir trabajando en la reducción del gramaje de nuestros insumos de embalaje, lo que va a significar una menor huella de carbono, el uso de alternativas de envases, en el fondo tratar de migrar a nuevos envases que sean menos emisores, y también trabajar fuertemente en la electromovilidad con nuestros proveedores de transporte y distribución. ¿Y dónde está, creemos nosotros, nuestro mayor desafío? Es en la distribución marítima. Hoy nosotros exportamos nuestros productos a más de 130 países, principalmente a través de la vía marítima, y ahí un poco hoy dependemos de que también la industria de transporte marítimo trabaje en estos temas para que nos permita en el futuro disminuir nuestras emisiones relacionadas con el transporte marítimo. Y eso, solo para cerrar, como pueden ver, no es que tengamos controlada toda nuestra reducción de emisiones bajo el compromiso que asumimos. Tenemos un par de años en que sabemos que lo vamos a cumplir, pero este compromiso es un gran desafío para la compañía y que nos va a obligar a innovar constantemente, a ir pensando todos los años y ir midiéndonos todos los años para ver cómo vamos en base al compromiso y ir mejorando constantemente en busca de reducción de emisiones. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Creo que fue una presentación muy rica para todos aquí, una clase aquí de cómo trabajar con metas basadas en ciencia. Las preguntas, por favor, continúen enviando para nuestro chat. Estamos controlando a las preguntas. Y ahora me gustaría pasar la palabra para Paola nuevamente, que va a empezar la presentación junto con Francisco de Scotiabank. Un ratito que voy a hacer aquí. Muchas gracias a todo el equipo que estamos participando el día de hoy. Sin duda muy interesante todo el expertise que nos puede expresar, nos puede compartir Concha y Toro. De lo mismo piensan pues la gente que nos está siguiendo. Diego Lizana, quien nos dice felicitaciones a Viña, Concha y Toro, un gran trabajo. Así es, Diego, nos unimos contigo en estos comentarios. Es una gran experiencia lo que nos están compartiendo y es muy valioso porque nos deja claro que cómo hay que segmentar, qué hay que hacer, cómo visionar y lo importante que es fijarnos metas a corto, a mediano plazo y eso también sirve de ejemplo para el resto de las empresas y que por favor se sumen a esta iniciativa y que no tengan miedo de fijarse objetivos contundentes, claros, y que no importa, por poco que estén avanzando, ya sumados, es un gran esfuerzo. Muchas gracias, Vika. Oye, nada más una preguntita. Vamos a seguir con la presentación de Francisco y después ya tenemos otro Q&A. Muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces dejamos con Francisco. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. En mi rol, lo que nosotros queremos dar como grandes mensajes, y es parte de lo que se ha estado tratando de abordar a lo largo de esta conversación, es es la importancia de por qué estos esfuerzos son importantes de cara a los mercados financieros. Y para ello yo les diría que y todas las personas que están en las gerencias de sustentabilidad que pueden tener dificultades para poder transmitir la importancia de todos estos esfuerzos hacia la alta gerencia y hacia el Consejo de Administración o la Junta de Gobierno, como sea el caso, como se refieran al board. La segunda lámina creo que es muy importante porque esto está capturado por una compañía que está basada en Nueva York, que se llama Morrow Sodali, en la que estuvo con nosotros en una presentación en México, y ellos capturaron todas las inquietudes
más relevantes por parte de todos los inversionistas, tenedores de bonos y de acciones a nivel global. Y estoy poniendo en rojo todo aquello que tenga que ver con sustentabilidad en general, y también con temas de cambio climático en particular. Pero en general, como podrán ver, es una tendencia que los inversionistas cada vez más les importan estos temas y por ende es más fácil que estas conversaciones sean más suaves, digamos, entre las áreas de sustentabilidad y las direcciones financieras y las de los consejos de administración de las compañías, porque esto tiene más relevancia de cara a los inversionistas y están siendo más selectivos poco a poco en qué tienen que estar invirtiendo en sus carteras. Entonces, para los fondos de pensiones en México, las AFORES o las AFPs en Chile, en Perú, en Colombia, a final del día, lo que va a importar, al igual que para los fondos de pensiones de los maestros de Texas o de los policías en Canadá, ellos van a tener una labor fiduciaria y van a estar invirtiendo más en compañías que tengan claras sus metas de cómo transitar hacia una economía de bajo carbono. Y las gráficas que estoy presentando ya en el slide número 3, tiene que ver un poco con la tendencia de los trillones de dólares que ya tienen mandatos con este tipo de objetivos, de buscar de alguna manera el cambio y la transición hacia una economía de bajo carbono o objetivos sustentables en general. Si se dan cuenta en las cifras, es una proporción todavía de cosa del 30% de lo que se gestiona y los signatarios que tiene CDP, por ejemplo, pero ya al hablar de que pasamos de 18 trillones de dólares en 2014 a 31 trillones de dólares para el 2018, ya les dice a todo el mundo que la importancia de todo esto. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta que cada industria es diferente, cada industria tiene una huella de carbono diferente. Hay algunas que estamos señalando en esa misma slide con el objetivo de que obviamente hay algunas cuyas acciones van a tener que ser más importantes. Y otra buena moraleja de todo esto, para todas aquellas compañías que no tengan valores en los mercados de capital, si ustedes son proveedores de alguna compañía que sí los tenga, pues esto también va a tener un impacto para ustedes, ¿no? Y la siguiente lámina que estoy transmitiéndoles aquí les habla un poco de que todo aquello que tiene que ver con temas de cambio climático, básicamente, es aquello que puede tener una expectativa de mayor severidad de pérdida y mayor probabilidad, y eso por parte del World Economic Forum. Es algo que se dio a conocer en 2018, y para que vean cómo lo que es el famoso awareness que existe ya en los grandes consejos de administración de todas las compañías en el mundo, ya tienen presente de alguna manera que esto llegó para quedarse, ¿no? Y en esta misma diapositiva, en la gráfica inferior derecha, lo que les va a decir aquí es un poco cómo ha sido el cambio del crecimiento de aquellos mandatos de los fondos de pensiones o fondos en general que tienen que invertir en compañías con ciertas características que están haciendo algo para estos cambios. Se van a dar cuenta que cada vez más está creciendo la parte asociada a una cosa que se llama ESG Integration, en donde es un concepto holístico, amplio, de todos los sistemas ambientales del gobierno corporativo y temas sociales, pero en un sentido muy holístico y no nada más en términos del objetivo de cambio climático, ¿no? Eso dependerá, obviamente, del tipo de industria, pero al final del día hay una mayor presencia de este tipo de fondos, y esto, si bien a lo mejor a mí como analista no me escucharán mucho las compañías de algunas compañías, sí van a escuchar a los grandes inversionistas que tienen acceso a los consejos de administración de estas grandes compañías. De igual manera, hay que hacer un poco de conciencia. En la siguiente lámina lo que estoy presentándoles es hacerles ver qué tan intensivas son nuestras economías en Latinoamérica en carbono, como es por tamaño simplemente en Latinoamérica. Obviamente, en términos absolutos, Brasil y México son los que más aportan emisiones GEI
hacia el mundo, pero al final del día no es lo mismo la estructura de la economía de los países, esto varía mucho. Y en ese sentido, la moraleja de estas diapositivas es que México y Brasil son los que más contribuyen, pero las economías que son más intensivas en carbono tienden a ser Chile, México y Colombia, ¿no? Respecto de los demás. Otra de las cosas que estamos presentando en la siguiente diapositiva, y de cara a Science Based Targets, y ahorita van a ver por qué nosotros estamos viendo ese tipo de cosas, y quizás lo más importante, los inversionistas lo están viendo. Esto está extraído de unos documentos que publicamos hace un par de semanas, en donde precisamente hablábamos de que Viña, Concha y Toro es la única compañía en Latinoamérica que tiene ya objetivos validados por esta iniciativa, y realmente en Latinoamérica hay muy pocas compañías. La proporción de las compañías que están en ellos, en proceso de tener, por lo menos de tener el compromiso, son pequeñas. De hecho son el 0.4% de las 611 compañías que tenía, al menos a la fecha que publiqué de esto. Y francamente es bastante bajo, ¿no? Habiendo dicho esto, nosotros sí hemos visto, y es parte de las metodologías de lo que nosotros generamos hace un año y medio cuando publicamos todo esto en Scotiabank. Sí le preguntamos a cosa de 100 compañías que están basadas en América Latina, que están cubiertas por los analistas que estamos basados en Scotiabank, independientemente de donde estemos basados. Y las respuestas son interesantes, porque lo que tratamos de preguntar es qué es relevante de lo que están reportando hacia los inversionistas, hacia las comunidades. Y estamos tratando de discernir entre aquellas compañías que lo hacen más sin precisamente una metodología probada, con una limitante en su forma de desglosar y revelar a los riesgos a los que están expuestos, y más importante, qué están haciendo al respecto. Y en esta metodología, precisamente hace año y medio, dentro del contenido de las preguntas, estábamos abordando temas puntuales como el tipo de reporteo. Si esto es bajo los criterios de GRI, por ejemplo, o estaban convergiendo de G4 a GRI, si, por ejemplo, sus emisiones están verificadas, si se reportan externamente, si son emisiones de alcance 1 y alcance 2, por ejemplo, también si tenían objetivos basados en ciencia, también ya nos preguntábamos desde hace año y medio en ello, también les preguntábamos si ya tenían un precio interno de carbón, y también preguntábamos mucho, indagábamos mucho de qué pasa a nivel de consejo de administración, de la Junta de Gobierno, porque nos hemos dado cuenta que en general a veces las compañías, el gran reto es convencer a la Junta de Gobierno que todo esto vale la pena. Y lo que tratamos precisamente de dividir es decirles a los inversionistas, al menos es nuestro compromiso con nosotros, decirles, miren, estas compañías sí están conscientes de los problemas y están haciendo estrategias al respecto. Pero también, no solamente eso, sino también están revelando la información que realmente vale la pena, y están ya cada una en mayor o menor medida preparándose para trazar metas de cara a una economía de bajo carbono. ¿Y por qué esto es tan importante? Al final del día, en los mercados financieros, insisto, los fondos de pensiones eventualmente van a dejar de invertir en aquellas compañías que no estén preparadas. Esto se va a reflejar en un mayor costo de capital de las compañías. Ya lo vemos que esto ya existe, de hecho. Y en suma, yo les diría que va a haber ganadores y perdedores, independientemente de que sean industrias que tengan una huella alta o baja de carbono, ¿no? El último slide, este último slide que estoy presentándoles es precisamente uno de las cosas que nosotros encontramos cuando mandamos estos cuestionarios a estas 100 compañías públicas que están basadas en Latinoamérica. Por ejemplo, todas van a ver en la segunda, una pregunta de decir, oigan, ustedes van a reportar, hacer un reporte de sustentabilidad, o lo están haciendo. La respuesta siempre es muy favorable, sí, lo estamos haciendo. Bueno, pero
ustedes los van a hacer con criterios GRI, G4, con estándares ya establecidos, y ahí sí bajó mucho la respuesta, porque muchos estaban haciendo reportes poniendo fotografías de arbolitos y cosas lindas, pero sin mucha sustancia en lo que nosotros necesitamos para poder discernir qué compañías están preparadas o no. Lo mismo pasaba con esta pregunta que se ve en las primeras columnas, porque nosotros dividimos en 4 cuartiles aquellas compañías de acuerdo a nuestras metodologías para ver quiénes están mejor preparadas para enfrentar estos retos, y ustedes podrán ver ahí que las que menos preparadas están, pues bueno, el 0% de ellas eran capaces de reportar externamente de forma auditada a emisiones alcance 1 y 2. Y cuando esto pasa, imagínense qué sucede a nivel de Consejo de Administración o de Junta de Gobierno en la alta dirección. Si no hay capacidad de medir en dónde está una compañía, no hay capacidad de hacer una estrategia y van a ser a lo más reactivos de todos estos cambios. Como ustedes saben, a partir del 2020 ya van a haber más comunicaciones de cada uno de los países para sus metas nacionalmente determinadas en la contribución a la reducción de emisiones en general hacia 2030. Y con ello, lo que podríamos empezar a ver es que el riesgo de regulación le hace mayores impuestos de carbono o cualquier otra cosa que ustedes gusten y manden, podrían ser más probables que se estén ejecutando a la medida que va pasando el tiempo. Entonces, nuevamente, el tema de todo esto es tratar de identificar qué compañías están no solamente ya conscientes de ello, sino cuáles están preparadas para hacer acciones, cuáles lo están haciendo. Y lo que hemos dicho es que Science-Based Targets, y perdón por la propaganda, pero es como es lo que estamos viendo. Es una herramienta que sí le permite a un inversionista estar seguro de que, hay un tercero que está validando que eso es consistente. Ahora lo que me resta a mí es ver la ejecución de esas compañías si lo están haciendo. Pero insisto, cuando tenemos solamente tan pocas compañías en Latinoamérica que están comprometidas con esto, pues yo creo que los inversionistas se están dando cuenta. Y en la medida que nosotros platicamos, y esa ha sido la experiencia, hemos visto cómo los inversionistas de fondos globales cada vez nos hacen más preguntas y se acercan a nosotros para buscar opinión, para que ellos a su vez vayan a las compañías a platicar de ello, pues bueno, se van a dar cuenta que esto pues tiene implicaciones, ¿no? Quisiera concluir esto, ¿no? Ese momento, y estoy más que abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias por esta participación tan clara. Nos pregunta Fidel Antonio Vargas, con respecto a las emisiones del suelo, ¿cómo las miden y cómo hacen para disminuirlas? Bueno, creo que esa pregunta estaba relacionada un poquito más a mi presentación. Con gusto también les puedo compartir más información sobre este tema, pero sí, efectivamente, el tema del suelo es súper importante porque también actúa como una potencial medida de mitigación, ¿no? Entonces, algo que es importante mencionar en los criterios de la iniciativa, que repetí como 20 veces, es súper importante que los lean. Ahí lo que estamos recomendando es que sí las empresas calculen esas emisiones de suelo o land use o land use change, porque en muchos sectores son críticos, ¿no? Y pueden ser significativos. Entonces, la recomendación es que sí las estimen, que sí las incluyan en el límite de la meta, pero como también hace falta un poquito más de claridad en las metodologías de estimación, por el momento está como una recomendación. En los criterios van a encontrar algunas cosas que son obligatorias y algunas cosas que son recomendaciones, y está muy claramente indicado. Entonces, ahí viene la parte de suelo. Muy bien, Paola, muchas gracias. Hola, un comentario aquí también desde Viña Conchetuero, que actúan con el uso del suelo, creo que es interesante. Sí, en nuestro caso nosotros estimamos las emisiones de uso de suelo también a través de metodología y factores internacionales. Lamentablemente, a la fecha no tenemos una medición específica
de nuestras emisiones de uso de suelo. Y bueno, sabemos que tenemos que trabajar en eso y que la gestión, en la reducción, tiene que ver con el manejo agrícola que podamos tener para el uso de este suelo. Pero actualmente estamos ocupando metodologías y factores que son entregados por el IPCC. Muchas gracias por esta respuesta. Cristina de la Paz nos hace una pregunta bastante interesante y dice, ¿hay una herramienta similar a SBT para reducir el uso de agua y bajar la huella de agua? Y las empresas, al utilizar esta herramienta, tienen que hacer alguna inversión, aparte de lo necesario para ajustar y cumplir sus metas. Es decir, cuesta unirse a esta iniciativa y el apoyo de la plataforma. Creo que Cristina nos hizo varias preguntas en una. Si quieren, vamos viendo lo de la huella de agua. Sí, ahí puedo contestar brevemente que obviamente la tendencia, como también lo mencionó Francisco, es que pues las empresas van a tener que ver no solamente el tema de emisiones, ¿no? Inclusive el tema de agua puede ser mucho más material para algunos sectores. Y hacia allá vamos, estamos desarrollando, no la iniciativa, pero otra iniciativa que se llama SBT Network, que justamente está intentando agregar todos los factores de medio ambiente en los que las empresas deben enfocarse. Lo que te puedo recomendar es revisar la metodología que se llama Context Based. No la conozco personalmente mucho, yo estoy en el tema de clima totalmente, pero sé que existe esa herramienta, me parece que es gratuita y es justamente para determinar este tipo de metas basadas en ciencia para agua. En cuanto a la iniciativa Science Based Targets, que estaba enfocada en mitigación climática, no hay un costo de participación cuando las empresas se comprometen, no hay ningún costo. Y también en realidad el único costo que habría sería al momento de validación de las metas, para el cual para ciertas empresas podrían aplicar un descuento, ¿no? Entonces, esto para también motivar a las empresas en países con headquarters en países de vías de desarrollo, pero pues no siempre es el caso y que necesiten este apoyo, pero es justamente solo en ese momento cuando hay un costo relacionado. En el resto de la participación en la iniciativa no hay ningún costo. Muy bien, nos pregunta John Arango, ahora que se menciona el tema de la huella hídrica, ¿el uso de agua salada también se podría incluir en el tema de esta medición? Híjole, ahí sí les pediría que nos enfoquemos en las preguntas en clima, porque justamente de este se trata el webinar, pero con mucho gusto les puedo investigar y compartir como parte de la información que les vamos a dar después de este webinar, más información de dónde pueden encontrar esta metodología que les comenté. Claro que sí, justamente hablando de enfocarnos en la parte del clima, me parece un poco rescatable que se haya mencionado la importancia de que a partir de octubre empecemos a mencionar e invitar a las acciones a bajar 2 grados y no solo la meta del 1.5. Y bueno, también en la parte de los valores, ¿no? Empezar a ponerle un significado de valor, no solo a elementos que de otra manera se estaban enfocando a la parte económica, sino también a elementos que tienen que ver con todo el círculo de la economía, que tienen que ver con elementos naturales y, claro, como es el clima, el agua. Seguimos esperando preguntas. No sé si quieran los participantes hacer algún comentario ahorita que estamos en esta fase en la que podemos ampliar y invitar a nuestros asistentes a que se sumen a esta acción. Hola, Francisco Suárez, nuevamente Scotiabank, respecto a los temas del agua, y de esto seguro Lucas podrá decir más cosas, pero acuérdense que los cuestionarios que tiene CDP tiene que ver uno con cambio climático, otro con el tema de impacto en deforestación y el otro con precisamente la seguridad del agua, ¿no? Entonces, nosotros en Scotiabank, cuando hicimos estas encuestas y tratamos de rankear a todas las compañías en función de qué tan listas y preparadas estaban, también les preguntábamos
acerca de cómo ellos, si ellos ya se contestaban los cuestionarios que tenía CDP y presentaba a todas las compañías más importantes en Latinoamérica, incluyendo estos 3 tipos de cuestionarios dependiendo del tipo de industria, y obviamente el score que CDP les daba a estos cuestionarios. Sí, justamente, Francisco, gracias por la mención. CDP sí trabaja con los 3 temas de una manera transversal para el futuro, alineado también con la TCFD, con la Task Force. La idea es empezar a que el sector financiero mire a los tres temas de una manera transversal. Y para agua, tener metas de reducción de huella hídrica es una cosa clave para tener. Y volviendo al tema de cambio climático, una cosa súper importante es tener una meta basada en ciencia, es uno de los criterios de liderazgo en CDP. Entonces, una empresa que tiene ya logra en la parte de metas, que es nuestro módulo 4, entonces ya alcanza un puntaje de liderazgo en este tema. Entonces, eso no quiere decir que solamente vamos a tener por tener liderazgo, pero cuando llegamos a la análisis, por ejemplo, como la que Francisco ha explicado, tener puntajes más altos puede traer como una mirada más buena de los inversionistas. Entonces, el mercado financiero con la TCFD y los análisis evalúan bien este tipo de ambición en metas de reducción de emisión. Muchas gracias, Lucas. Nada más quisiera, como ya tenemos un par de minutitos para terminar el webinar, me gustaría, bueno, primero que nada agradecer a nuestros speakers, a nuestros panelistas del día de hoy invitados, a Daniel, a Valentina, a Francisco, por sus valiosas contribuciones. Y me gustaría nada más hacerles una última pregunta, aprovechando que los tenemos aquí. Bueno, a Francisco lo tenemos aquí junto a nosotros en las oficinas de WRI México, y con Lucas están los colegas de Viña Concha y Toro allá en Chile, entonces muy internacionales. Pero me gustaría aprovechar unos minutitos para que nos dieran cada uno de ustedes una recomendación a las personas que nos están escuchando. O sea, ¿cuál sería su recomendación, su recopilación de todo este webinar para las empresas que están empezando a explorar este tema de Science-Based Targets? Si quieren, comenzamos con los colegas de Viña Concha y Toro. Daniel, Valentina, si quieren contribuir. Sí. Sí. Buenos días, o buenas tardes ya a todos. Valentina Lira, acá de Viña Concha y Toro. Mira, yo diría que como mensaje para las empresas es un poco el tema de perder el miedo a tomar este tipo de herramientas y trabajarlas. La plataforma para hacer los distintos escenarios, para trabajar las simulaciones, es bien amistosa en términos de lo que tú puedes hacer. Cuando tienes años o cuando tienes ya experiencia en términos de medición, también ya cuentas con la información. Entonces, el paso principal, yo diría, es perder el miedo y en el fondo ambicionar más, mirar esto con una mirada de largo plazo, pero también trabajando los pequeños pasos de corto plazo que te estimulan para que tú puedas, en el fondo, entusiasmarte y ver que en el fondo tú puedes ir eligiendo el camino con lo que sea más fácil para ti, con lo que esté más a la mano de ir, de ir cambiando. Y también confiar en el desarrollo tecnológico. Hay muchas tecnologías que hoy día están en desarrollo y que nos van a permitir a futuro poder lograr a lo mejor nuestros compromisos de manera más fácil. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos o cuando nosotros empezamos a trabajar los temas de energía renovable, nosotros no sabíamos que, por ejemplo, que nuestro Ministerio de Medio Ambiente iba a hacer en el fondo como un acuerdo con el sector eléctrico para, en el fondo, descarbonizar la matriz energética chilena al 2040.
Entonces, nosotros no sabíamos eso. Sin embargo, nosotros ya nos habíamos puesto una meta con respecto al tema. Lo que ahora, por ejemplo, para nosotros es como, es súper bueno porque es adicional. Y en el fondo, a lo mejor lo que nosotros teníamos pensado que nos iba a costar X, a lo mejor ya no nos va a costar X. Y va a ser mucho más costo eficiente porque se genera una política país. Entonces, yo creo que el principal llamado es a perder el miedo y a empezar a utilizar la herramienta, empezar a ser más ambiciosos con lo que queremos lograr y también con lo que nosotros queremos dejar como contribución, en el fondo como contribución a la sociedad y también como aporte a nuestros respectivos países para que también el Acuerdo de París pueda lograr alcanzar los compromisos que se ha ido determinando. Así que ese es un poco el llamado. CDP está de... Muy bien. Muchas gracias, Valentina. Ahora le damos la palabra a Francisco. Claro que sí, obviamente esto es un poco más financiero lo que voy a decir, pero yo les diría lo siguiente, cada una de las conversaciones que nos tienen con todo tipo de industrias diferentes, en el caso de otras empresas latinoamericanas que tienen emisiones de acciones y o deuda en los mercados, la conclusión es de que entre más pronto empiecen, mejor. Sí, coincido con Valentina. Segundo, tiene que ser ambicioso. Tercero, hay N.000 mejorías que pueden detectar a lo largo de los procesos de generación de eficiencias al interior de una organización, el sentido que puede tener, la fortaleza que puede darle al empoderar a toda una organización con metas claras hacia un bien común, están casadas con lo que es un buen negocio. Entonces yo les diría que no hay una dicotomía entre lo financiero y el apoyar estos cambios que son para crear un mundo mejor para todos nosotros, ¿no? Al contrario, yo les diría que en general es un buen negocio, entre más rápido mejor, hay que ser ambiciosos. Y tercero, yo les diría que si no se hace, los inversionistas, aunque no exista una entidad reguladora en un país que determine que los objetivos basados en ciencia es algo que va a tener un sellito del gobierno, a final del día se va a tener el sellito de los inversionistas. Por eso es importante, como un tema de competitividad para las compañías, adoptar este tipo de herramientas que ya convergen con muchas otras iniciativas de manera amplia de cara a los esfuerzos de las Naciones Unidas hacia crear un mundo mejor, pero que, insisto, sí es un buen negocio. Muchísimas gracias, Francisco. Ahora le doy la palabra a Lucas y a Victoria. Muchas gracias. Lucas, si quieres decir algo más. No, solamente muchas gracias a los participantes, a los ponentes, a los asistentes también. Y es un gusto, estamos aquí pendientes a todos para cualquier duda, cualquier seguimiento que sea necesario. Y un gusto y gracias por la atención de todos aquí. Claro que sí. Claro que sí. Les recordamos que esto fue webinar preparando a su compañía para la acción climática efectiva. Por favor, ayúdenos a pasar la voz. Es importante que accionemos pronto, es importante que las empresas se sumen, es importante que se tome una acción valiosa para salvar nuestro planeta y no hay marcha atrás. Estamos hablando de que la meta es 1.5 bajar los grados, pero ya a unos días tenemos que empezar a promover que son 2 grados la meta y no es un reto sencillo el que tenemos enfrente. Es importante que todos sumemos algo y que lo hagamos desde la parte personal, pero también desde las empresas. Les agradecemos su participación. Les recordamos que tras esta emisión les haremos llegar las presentaciones del webinar, el video, así como su constancia digital. Si tienen dudas o comentarios, por favor, los pueden hacer llegar al correo desde el que les mandamos el link para la invitación a esta conexión. Les saluda de este lado Victoria Tapia, coordinadora de comunicación de Pacto Mundial, y agradecemos la presencia de las organizaciones SBT, WRI, Pacto Mundial México y CDP Latinoamérica. Y WWF. WWF. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.